Es a Manuel Lafarga, que es toda una eminencia, o yo por lo menos me parece así, porque es que tiene un saber humanístico, sí, musical. Codos, y persona, la vista que me la dejo. Y a la que también aprecio muchísimo. Pues bueno, pues nada, hoy vamos a dedicar la segunda sesión, como amablemente pues se ha prestado a ello. Pues hoy va a hablar de la música relacionada con temas psicológicos. Sí, decía que unos fenómenos un tanto especiales. Que, bueno, que no tengo más clases hoy, que si quieres podemos esperar un poco más. Lo que quieras. Que son 5 minutos, es que luego ellos a la una tienen... ¿Empezamos? Sí, empezamos. Bien, pues buenos días, un placer estar aquí otra vez. La clase de hoy va a intentar ser una segunda parte o un complemento a lo que vimos en la primera clase, cuando hablamos del cerebro, etc. Hoy el tema está centrado en lo que se llama habitualmente psicología evolutiva de la música, ¿no? Cuando se utiliza la palabra evolutiva significa literalmente del desarrollo, es decir, qué habilidades vamos adquiriendo desde que nacemos, en qué momento empezamos a oír o a percibir ciertos patrones musicales y hasta más o menos el final de la infancia, la primera adolescencia. Esto se llama psicología evolutiva del desarrollo. La mayor cantidad de datos que vamos a ver hoy, esta es la primera parte. Después hay una sección muy cortita donde presentaré a los 10 savants músicos, 10 o 12 hay, ya los mencioné en la última clase. Ahora cuando llegue ahí volveré a retomar el tema. Y por último dedicaremos un trocillo, no muy largo, a exponer el efecto Mozart, qué hay de verdad en eso y qué no, quién lo propuso, y después pues lo que se quiera hablar. Estoy abierto a todo eso. Sí, cerrar mejor. Decía que todo este cuerpo de datos de qué habilidades musicales, entre comillas, vamos adquiriendo en la población normal, es decir, la que no está alfabetizada en música. Si nos enseñan música, todo lo que voy a mostrar yo en la primera parte, todo ocurre antes, un par de años antes. Pero hay estos se llaman hitos evolutivos o hitos evolutivos del desarrollo, que son determinados puntos o habilidades por los cuales todos pasamos, es lo que significa un hito. La mayor parte de este cuerpo de datos procede de un programa de investigación que ya finalizó, que se hizo en Estados Unidos, finalizó pues casi hace 20 años, duró bastante tiempo. Eran estudios longitudinales. Longitudinal significa que yo observo durante mucho tiempo a unas pocas personas, y también transversales, y el que yo observo en una población muy grande cosas muy concretas. Por ejemplo, si yo paso un test a miles de personas, es un estudio transversal. Mientras que si yo tomo un aula o un cierto grupo y lo observo durante mucho tiempo, como hizo por ejemplo Piaget con sus hijos, de donde trabajo para elaborar sus teorías, eso se llama un estudio longitudinal. Bueno, el tema Project Zero fue una combinación de ambos tipos, pero mayormente Project Zero estaba centrado en la población normal, digamos así, la gente que está escolarizada pero que no estudia música o algo así. Bueno, esto está publicado, se puede consultar también en castellano. El libro han traducido como Música y Desarrollo Psicológico, creo que está en Alianza Universidad, el resumen de todos estos, y yo solo voy a enseñar 4 cosas, lo esencial. También se puede consultar un detalle suficiente y mayor que el que yo voy a mostrar aquí en la revista Eufonía, donde hace ya unos 10 años Pascual Pastor me pidió un artículo sobre estos temas, hizo un monográfico sobre música y lenguaje, y me pidió un trabajo así y lo elaboramos. Se llama Fundamentos del Desarrollo Musical y Lingüístico o algo así. En Eufonía, Lafarga, no recuerdo el título exacto, creo que es algo así, Fundamentos del Desarrollo Musical y Lingüístico. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en primer lugar, y después una sección corta, solamente los voy a presentar, voy a decir quiénes son los savants, voy a contar 3 o 4 habilidades, casi todos están en YouTube, todos no, o en Google, tienen su página y se puede acceder. Pues voy a empezar, bueno, que las cosas de rigor, como siempre. Musica reservata es una denominación del Renacimiento para un cierto tipo de música compuesta para expertos, algo como lo que está ocurriendo aquí, es decir, vamos a hablar de música pero para músicos, no para población no alfabetizada. Y esto pues es de rigor también, el departamento. El nombre del monólogo creo que lo he puesto en algún sitio también, ahora no te veo aquí. ¿Pero como savant? No, como savant, no. Bueno,
Con el término savant, luego lo precisaremos, hay que tener cuidado también se predica a veces no de autistas o de gente con problemas, sino de auténticos sabios. Por ejemplo, en francés, en siglo XIX y en otras épocas, un savant no tiene por qué ser una persona con problemas del desarrollo como los que yo voy a mostrar aquí. Los que yo voy a mostrar aquí, muchos son incompetentes cognitivos, algunos no saben vestirse, hay que ayudarles a comer. Sin embargo, bueno, ya los veréis en YouTube si tenéis interés en ello. Este es un problemilla que tenemos con el proyector, espero que no ocurra muchas veces. Bueno, este autorretrato ya lo conocemos de la última sesión, soy yo, ya lo aclaré. Estas son las estructuras subcorticales que vimos y este es el córtex, donde tiene lugar todo lo que aprendemos conscientemente, recordamos de forma consciente, también una parte de los sueños, aunque solo si lo recordamos, en fin, sensaciones y un montón de cosas. Esta es una introducción pequeña, me la pasó la editora se llamaba Lorna Heige, es de origen alemán, es la editora de una revista norteamericana, se llama Early Childhood Connections, conexiones tempranas en la infancia o algo así, de Estados Unidos. Una buena amiga, estuvo en Cullera comiendo pebre con nosotros también vino. Nos oyó hablar en Madrid de estos temas y en fin. Bueno, pues ella me envió esta foto, porque la habilidad musical, la facultad musical, pues todavía acarrea muchos problemas. Todavía a fecha de hoy no sabemos por qué hacemos música. Ya intenté plantear el tema en la clase pasada. Pues cuando ya hay una sociedad, una función, un concierto, un trabajo, un público, sí. Pero si nos vamos hacia atrás en el tiempo, es decir, los prehistóricos que éramos antes, si estamos danzando y gritando alrededor del fuego porque hay un rito y ya nos hemos comprometido con el bruixot, pues hay un fin. Pero tenemos flautas prehistóricas, creo que así lo planteé, las tenemos, de 40.000 años nuestras, incluso una del Neandertal de 60.000. La pregunta es, ¿tenemos flautas? Sí. Cuando estamos solos, ¿sabemos tocarlas? Sí. Y si las estamos tocando, ¿qué estamos haciendo? Podría plantear la pregunta de otro modo. Hace ya unos años a García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, de 100 años de soledad, le preguntaron en una entrevista, después de ganar el Nobel, ¿qué 3 cosas se llevaría a una isla desierta? Y Gabriel respondió 3, no me acuerdo de las 2 primeras porque no tenían que ver conmigo, pero la tercera se me grabó, claro, dijo, la suite en sol para violonchelo solo de Bach. Pues esta es la pregunta, ¿qué hace un Premio Nobel de Literatura solo, en una isla desierta, escuchando una pieza para un instrumento solo? Es decir, la música probablemente es una facultad universal, es decir, que se predica de todos los humanos. No hay cultura conocida que no utilice música y ciertos tipos de actividades musicales, pero sin embargo seguimos a oscuras respecto a qué pueda significar o por qué gusta a todo el mundo. Es decir, no sé si habéis visto una película que se llama Enemigo Mío, una película futurista de una guerra estelar, quedan aislados en un planeta un humano y una especie de reptil de aquellos de V, también humanoide, nuestro peor enemigo, por extraño que sea la criatura, un extraterrestre, con la piel de lagarto, si la viéramos tocando la lira o una flauta solas, nos detendríamos y le concederíamos algo de humanidad. La razón de esto, de por qué la música es un fenómeno tan universal y a la vez tan poco comprendido, es probablemente que es muy antigua. Es decir, que en algún momento, no la música como la hacemos hoy, sino la facultad de modular la voz, que es de lo que hablábamos en la última clase. Es decir, cuerdas vocales tenemos todos los mamíferos, menos los delfines, todos. Y los prehistóricos, todos los Homo que nos precedieron hasta hace 2 millones de años, las especies humanas que llamamos Homo, claro que tenían cuerdas vocales, es decir, voz tenían. Otra cosa es si cantaban, si solamente emitían urg, como en las películas a veces, cantaban no como cantamos hoy, insisto. Es decir, la habilidad, la facultad de poder modular el sonido que sale de las cuerdas vocales es común a todos los mamíferos prácticamente. Unos pueden hacerlo más, otros menos. Y las especies que nos precedieron, voz tenían. Otra cosa es un control neural suficiente como para controlar el lenguaje o la música actual, o la capacidad muscular suficiente para mantener esa emisión durante un tiempo, es decir, hacer no urgo, a, sino mantener, por ejemplo, una frase. Eso parece que empieza a ocurrir con Homo erectus de 800.000 años más o menos. Antes, voz teníamos, insisto, teníamos cuerdas vocales, me imagino que mudos no seríamos.
No hablar como yo estoy hablando, eso por supuesto que no, pero vocalizaciones y códigos tienen todos los simios próximos a nosotros, porque no iban a tenerlas nuestros predecesores. La razón de por qué la música sigue siendo un código tan universal y que aunque no entendamos lo que dice, o aunque sea música en chino o en esquimal, por rara que sea, que cité la música Shinto en la última clase, no sé si alguien se molesta en escucharla, la música del Japón. No religiosa, porque el sintoísmo no es una religión exactamente, una música completamente fuera de todo canon y patrón, una cosa rarísima. Pero la razón, insisto, en de que sigamos atendiendo a la música, aunque no la entendamos o no nos guste y la sigamos viendo como un misterio inefable o algo así, pues probablemente radica en su antigüedad. Es decir, antes de que desarrolláramos códigos complejos, articulados, como los que estoy utilizando yo ahora, que son los que mostramos el último día, pues claro que teníamos voz y seguro que entonábamos algún tipo de canto. Cuando digo canto no quiero decir una canción compuesta, quiero decir, como en la naturaleza hay, cada especie tiene sus cantos y sus emisiones vocales y después algunas se especializan. Bueno, está aquí como introducción, acabaremos con una parecida, es decir, los humanos reaccionamos muy pronto a la música y todo lo que voy a mostrar yo en la primera parte son universales, se llaman universales cognitivos, es decir, que se predican de todos los humanos, tengan la cultura que tengan o el tiempo en el que hayan vivido. Lo vamos a predicar de la humanidad actual, pero lo mismo que yo voy a mostrar aquí se puede predicar de la humanidad de hace 1000 años, 5000, 10.000 y en algún punto pues habría que pararse. Bueno, pues un saludo a Lorna, si me ve algún día cuando suba la clase ya se lo recordaré. Esto es lo primero que vamos a ver, insisto, muy rápido, de un modo muy general, quien quiera puede acceder al libro Música y Desarrollo Psicológico o a nuestro artículo. Es decir, las convoluciones del cerebro humano a partir del 7º mes ya están prácticamente formadas. Y de hecho el oído humano oye in utero. Es decir, a partir del 7º mes el oído humano está acabado y es funcional. Es decir, está funcionando, está percibiendo ya sonidos del entorno. Mayormente lo que percibe un feto humano pues son ruidos estomacales y cosas así y similares, no voy a insistir más, o sonidos de pasos cuando se combinan, etc. Por ejemplo, en la última semana de gestación, esto es un criterio diagnóstico en los hospitales, se da una palmada junto al vientre materno, esto es la última semana, que yo lo he dicho, los 3 últimos meses de gestación el oído está acabado y es funcional. El médico da una palmada y si se observa reacción en el feto, no hay problema, pero si no se observa, entonces pasan a otras pruebas para prevenir algún problema auditivo o futuro del lenguaje. Haremos un poco, a veces hay personajes familiares míos, ella es mi sobrina Ada, él es el tío Ravel, que ya lo vimos el otro día. Aquí vemos algo de lo que estaba diciendo, este dibujo es de Leonardo da Vinci, este lo veremos al final cuando hablemos del efecto Mozart, para aclarar, se me ha olvidado traer el libro, pero lo traje el último día, el de Keeping Mozart in Mind, de ese hablaremos al final. Él es uno de los hijos de Eduardo Cifre, que es mi padrino, bueno, en fin, hay gente por aquí. Aquí está el cuadro que estaba diciendo, aquí se ve la semana de gestación, y estos son estímulos que daban de palmazo. Estos estudios ya se hicieron, mayormente investigadoras francesas hace décadas, aquí hay poco que discutir ya. Es decir, en torno a 25 o 26 semanas, de 23, 14 no podían afirmar que la respuesta fuera a la palmada o no, 9 sin respuesta, semana 26-27, 20 seguían siendo inconsistentes, pero a partir de la semana 27-28, es decir, 7º mes, 4-28, ya 12 son inconsistentes, pero 9 son parpadean in utero, los fetos al salir de la palmada. En la 28-29 ninguno es sin respuesta, solo 3 son inconsistentes y 17 parpadean, mientras que en las últimas semanas de gestación todos reaccionan al sonido. Es un criterio diagnóstico clínico para prevenir futuras complicaciones del lenguaje, pero poco vas a prevenir, porque si queda una semana para que vas a nacer, pues ya, si hay un daño ya está hecho. Pero bueno, es un criterio diagnóstico. Bueno, aquí a veces he incluido, ya lo he dicho, estas cosas ya las he comentado, a veces he incluido la explicación de la falla, que lo leíamos aquí en este. Ya me pararé en el caso de los amantes para que podáis leer algo, aquí ya lo he comentado. Aquí vemos lo mismo, en el 8º mes de gestación, prácticamente todas las estructuras
corticales, la parte consciente, están acabadas, están a término y están funcionando. Otra cosa es cuando ya hemos nacido, en qué punto aprendemos a enfocar los ojos. Eso no ocurre hasta el tercero o sexto mes. Pero oír, según nacemos, ya oímos, y oímos a las mil maravillas. De hecho, oímos más que un adulto. Es decir, somos sensibles a más contrastes. En el habla humana hay una cosa que se llama contrastes lingüísticos mínimos. Por ejemplo, la diferencia entre una B y una P. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hay más, las R, las L, las Ys, las Y, son fonemas que se parecen mucho, pero que no son exactamente. El ejemplo más evidente es el de la B y la P. La B y la P, en el espectro acústico, que sería el garabato de la onda que la representa, solo difieren en los primeros 20 milisegundos. Es decir, en la primera fracción de 50 de un segundo. En los primeros 20 milisegundos, un humano ya sabe si lo que está viendo es una B o es una P, porque son la misma emisión, solo que en un caso P, los labios se abren de una forma y en otro caso de otra. Bien, pues cuando nacemos, a los pocos días de vida y a las pocas semanas de vida ya somos sensibles a muchas de esas cosas. También al contorno tonal de algunas frases, al ascenso y al descenso, a si la voz que nos está hablando es femenina o es masculina. Todo esto ya se comprobó hace décadas, es decir, nacemos con un oído mucho más sensible del que tenemos de mayores. Poner una demostración empírica de lo que estoy diciendo. Los chinos, que mucha gente hacemos humor en Occidente con la R, ¿no? Es que no saben decir la R, dice, el lío amalillo y esas cosas, es un chiste de toda la vida. No es que no sepan, es que no la oyen. De adultos no la oyen. Es decir, de bebés todos oímos todo, eso es lo que estoy diciendo. Nacemos con una especie de calco exagerado para todo tipo de estímulos previsibles, y en función de lo que vamos oyendo, si en nuestro idioma no existen ciertos fonemas, al cabo de 3-4 años de edad, la sensibilidad a esos fonemas se pierde. Eso se llama, ¿cómo se llama? Apoptosis. La apoptosis, o muerte celular programada, es un mecanismo del cerebro para ir eliminando todas las conexiones que no son relevantes. Nacemos con muchísimas más neuronas de las que necesitamos y de las que tenemos incluso de adultos, y en las primeras edades de la vida, hasta el periodo crítico, más o menos hasta los 13, 14 años, pues ahí se va produciendo poda neuronal selectiva, es otra forma de decirlo. En fin, avancemos un poquillo, a ver qué cortaba por aquí. Esto ya lo he dicho, esto no. Está finalizado antes del octavo mes, alrededor de la semana 30, séptimo mes. Esto no son tampoco valores absolutos, como las edades que iré mostrando no son invariablemente así para todo el mundo. Él a lo mejor es a los 8 años, él a los 8 y medio, otros a los 4. Pero estadísticamente hablando, cuando consideramos una población suficiente, vemos que sí, que hay ciertas tendencias o hitos del desarrollo. ¿Qué puede escuchar un feto in utero? Bueno, todo no lo puede escuchar, y esto ya tiene que ver, ya tiene relación con lo del final, el famoso efecto Mozart. Todo no lo puede escuchar porque el feto está inmerso en líquido amniótico, que no es exactamente como el agua. ¿Qué pasa en el agua? Pues en el agua pasa que todas las frecuencias por encima de un sol sostenido, un la más o menos, se pierden, porque es así, el agua no es el aire, de modo que si yo me pongo a hablar debajo del agua o hiciera sonar algún sonido debajo del agua, todas las frecuencias y fonemas y rangos de voz del hablante que estén por encima de esa frecuencia se pierden, se amortiguan, se apagan y ya está. De modo que algunos de esos métodos que venden por ahí, que si el violín, que si Mozart, que si no sé qué, pues eso hay que tenerlo en cuenta. El líquido amniótico y el tejido muscular de la madre no es el agua, es más denso, no es homogéneo como lo es el agua, y se pierden más cosas de las que estoy diciendo. Pero esa es una norma bastante aproximada. Oír, desde luego, oímos más que un adulto. Distinguimos. Nuestro aparato perceptivo, el que vimos el otro día, la cóclea, es muy fino, es capaz de discriminar dentro de un patrón muchos matices. Mientras fonemas o esos sonidos no están presentes, de modo que los chinos no es que no sepan pronunciar la R, sino que ya de adultos no la oyen. O sea, su sistema auditivo ha perdido esa distinción, y esto es literalmente así. Bien, avanzaré un poquillo, pues no paramos. Después está la cuestión del lingüismo musical, que es la eterna polémica de la psicología. Es decir, si nacemos ya con muchas facultades preinscritas, como diría Descartes o algo así, o si se deben a la cultura.
qué parte viene ya con la especie preprogramada, es parte del programa genético, y qué parte se debe a la cultura. Esta es la eterna historia de la psicología. Él es Rafael Talens, era vecino mío, yo soy de Cuyá, no sé si lo dije, también fue profesor mío. Él es Eduardo Cifre, él es mi padre, él fue mi padre, él fue mi abuelo, él fue mi tío. Y esta es la banda del Ateneo, porque Rafael Talens al final estaba con el Ateneo, pero da igual, esta es la pregunta. Yo no sé si estoy así de raro con la media perilla y todas estas cosas, porque me enseñaron música a los 4 años. No lo sé, ni lo sé, ni nunca lo sabré. Algunos afirman que sí, que si enseñamos música en edades tempranas, todo mejora, que este es el efecto Mozart. Pero otros han replicado estas cosas y sostienen que no, que este mismo efecto se puede predicar de cualquier estímulo placentero con el que yo estoy aprendiendo. Es decir, si uno está motivado. Pero después hablaremos del tema. El debate innatismo versus cultura, pues es el debate eterno de la psicología. Hay un libro muy curioso donde se citan todas estas habilidades del oído que me he saltado corriendo en el primer año de vida. Se llama Nacer Sabiendo. También está en Alianza Universidad, Nacer Sabiendo. Es de Miller y Dupois. Ahí está todo el detalle que he contado de las Bs, de las Ps y de un sinfín de cosas más, porque esa es la realidad. Los bebés humanos, al menos los humanos, tenemos una sensibilidad auditiva extrema, y en función de las plantillas que encontramos en el ambiente, esa sensibilidad, es decir, esas conexiones, literalmente, esas conexiones, esas dendritas, esas neuronas, se mantienen funcionando o se apagan y finalmente se desconectan. Avanzaré un poquillo. Ella es... este es Taruskin, este que se parece a Eugenio, el que es clavado, el humorista. Es un musicólogo muy famoso, está en Estados Unidos, se llama Richard Taruskin. Este estuvo en la presentación en la primera reconstrucción de una de las 2 piezas mesopotámicas que tenemos, muy antiguas. Una de ellas consiste en una escala de re mayor tal cual, incompleta, re, do, si, la, sol, fa, mi, re mayor, con el fa sostenido. Cuando se reconstruyó invitaron a ver, estuvo Best, mucha gente, compositores, neurólogos, hace ya de esto unas décadas, creo que fue en los años 80, y al salir claro, se quedaron todos asombrados, porque estaban oyendo música de hace 4.000 o 5.000 años, pero era una escala diatónica, tal cual, natural, mayor, con tonos y semitonos. Entonces Taruskin es famoso por otras cosas también, pero al salir dijo lo siguiente, dijo, hace 3.500 años la escala diatónica estaba en la mente de los hombres, y como todos sabemos por experiencia, dice, sigue ahí. La escala mayor, aunque hoy no la vamos a tratar, pero Schoenberg sí demostró convincentemente que es también, está escrita del mismo modo en la serie, solo que no ordenada por tonos, pero deriva también de la jerarquía tonal de la serie armónica. Esto que vemos aquí son experimentos llevados a cabo en bebés de pocos meses. Por algún sitio lo tengo, y ahora no recuerdo, pocos meses, creo que son 6, 7, 8 meses, no lo veo aquí, pero quizá si le he puesto texto después no lo he puesto. Pero el experimento consiste en lo siguiente. Esto es el bebé de Klimt. Aquí hay un bebé, es un cuadro famoso de Klimt, todo lo demás son trapos y mantillas para envolverlo. El bebé solamente esta cabecita. Pues creo que en torno a los 6, 7 meses de edad se hacía el siguiente experimento. Se presentan contornos melódicos, do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi, re, do, do, si, así. Esto se llama habituación. Hasta que esto se hace en las clínicas de maternidad, por ejemplo, con permiso de los padres, o en guarderías muy jóvenes. Son estudios más que trillados. Sandra Treu, ahora la veremos. Sandra Treu es ella, es esta psicóloga, Sandra Treu. Tiene artículos muy curiosos, muy interesantes. El experimento consiste en lo siguiente. Se llama habituación. Yo someto a los bebés do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi. Todos prestan atención. Esto lo hacemos todos los bichos vivos, todas las criaturas. Como que a lo que ocurre una y otra vez nos acostumbramos y dejamos de prestarle atención. Lo mismo que los contrastes fonéticos que estaba diciendo. Llueve, mañana llueve, vuelve a llover, probablemente estamos en el sur de Inglaterra, vuelve a llover, tú ya no le prestas atención a la lluvia. Pero si un día de repente sale el sol, vuelves a prestar atención. Esto es una ley del sistema nervioso que afecta a todo bicho viviente. Es decir, se habitúa. Los bebés, la primera vez que vienen esto, por los altavoces, claro, todos prestan atención. Normalmente por el oído izquierdo, es decir, con el hemisferio derecho, pero ya llegaremos a eso. Eso después cambia.
El caso es que todos prestan atención hasta que suena un número suficiente de veces que ya... ¿Cómo miden esas cosas? Pues que los bebés giran la cabeza, reaccionan a eso. De modo que cuando ya están habituados, do, si, la, mi, re, do, do, si, la, mi, re, do, se espera unos segundos, un tiempo, y se altera un trozo. Y pones do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, la, sol, fa, mi, do. Haces una pequeña alteración melódica y de repente todos vuelven a prestar atención. Es decir, lo han detectado, porque si no, se giraría uno sí y otro no, y el otro de casualidad y muchos no. Pero este es invariable. Tú creas un diseño melódico, lo pones repetidas veces hasta que detectas que ya no hay movimiento, los bebés ya lo están oyendo y ya no prestan atención. De repente introduces un pequeño cambio y se comprueba que inmediatamente todos, es decir, han detectado la novedad, han detectado el cambio. Eso no significa que sepan música ni nada, sino que su sistema auditivo y sobre todo el neural, que es a donde está conectado el oído, han detectado el cambio. Es más, avanzando en sus experimentos, hace ya un par de décadas, en el 92 y por ahí, Sandra Triou y mucha más gente, equipos franceses también, canadienses, comprobaron lo mismo en entornos de octavas y quintas. Es decir, aquí lo que se está oyendo es re, mi. Da igual ahora que hay alteraciones que no. El procedimiento es el mismo. Yo presento diseños en octavas o en quintas, re, fa, si, etc., hasta que se habitúan. Y cuando ya están habituados, introduzco de nuevo un cambio. Y todos lo detectan, pero especialmente cuando los diseños son de octavas y quintas, es decir, de los dos primeros armónicos, que son los más pesados. Esto, en la última clase intenté, aunque me consta que muchos ya lo sabrían, y que en acústica y en armonía, etcétera, ya lo han aclarado, pero intenté mostrar cómo la siguiente octava es la mitad del pastel. Hay una fundamental, hablamos que los 4 primeros armónicos, 3 son la misma nota, aunque no, pero son la misma nota, es decir, esas cosas están en el aire, la cóclea las detecta y las envía al este. La detección de este tipo de cambios es mucho más rápida y mucho más efectiva en bebés cuando ocurre en entornos de octavas y quintas que cuando ocurre con cualquier otro diseño intervalos. Avanzaré un poco más. Todo esto es el Harvard Project Zero y combinado con algunas otras cosas. Hay otro asunto, otro universal, que se llama el balbuceo musical, que lo propuso Moore. No sé si tengo el autor por aquí, pero da igual. Moore. Que propuso que, al igual que existe un balbuceo lingüístico, existía un balbuceo musical. El balbuceo lingüístico es un periodo que dura 3 o 4 o 5 o 6 meses. En torno al mes 6 o 7 de vida, más o menos, los humanos empezamos a emitir todo tipo de distinciones consonánticas. Todos hemos pasado por ahí, y quien tenga hijos o quien los vaya a tener, pues lo puede observar. O sea, estamos unos meses haciendo toda clase de perrerías que no son consonantes, y a partir del mes 10 o 12 eso se calma, cesa ese parloteo indiferenciado. Eso se llama balbuceo lingüístico, es un universal, ocurre en todas las lenguas del mundo, en todos los humanos. Pues Moore propuso que había algo parecido también en este primer y segundo año de vida, pero específicamente orientado a estímulos sin componente articulatorio. Recordaré el comienzo de la clase. Ahora hablamos, también lo dije en la última, de un modo muy complejo, pero esto es lo más moderno, evolutivamente hablando. Y hace 500.000 años, cuando había menos consonantes, y un poco más atrás, ¿qué pasa? ¿Que si no decíamos consonantes éramos mudos? No, mudos no. Cuerdas teníamos, aunque sea para asustar a la parienta, o al oso, o al enemigo, o a quien sea, o al marido, para echarlo de la... Claro, es que no podemos imaginar una humanidad prehistórica muda. Parlante como yo tampoco, pero muda no, en absoluto no. Esto es la voz. La voz es la habilidad de modular el sonido que sale de las cuerdas vocales, mientras que el lenguaje o el habla moderna es un fenómeno mucho más complicado. En cualquier caso, ella es Lorna Hale, no me acordaba, la editora de Early Childhood Connection. Aquí tenemos la transcripción de un balbuceo. Moore también participó en el Harvard Project Zero, aunque hizo sus estudios también por otro lado. Es el estudio más comprensivo, con H, es decir, más amplio, más vasto que jamás se ha hecho sobre este tema. Miles y miles de cuestionarios a un montón de niños y a sus padres. Esto que vemos aquí es un balbuceo de los que él aisló, puramente musical, es decir, en este momento, a los 8 meses, ningún bebé tiene la capacidad de articular. Aunque hay dos casos precoces informados en la literatura
que ahora no me voy a parar, pero si uno se mete en el canal, gente que hablaba a los 6 meses y cosas así. Pero esos son casos muy raros. 2 hay informados muy precoces. Lo normal, estadísticamente hablando, es lo que estamos enseñando aquí. Este bebé tiene 8 meses y a esa edad ningún humano tenemos la habilidad de controlar tanto músculo, más de 100. Lo vamos aprendiendo a partir de los 2 años más o menos. Pero aquí, o sea, el bebé está sobre una A sin más, me está haciendo algo así. Ah, este no era el que yo me sabía, ¿no? Este no lo sabré cantar bien. Pero bueno, lo puedo intentar. Es decir, no se trata de que la figuración sea en corchea, sino que lo que está haciendo es una especie de experimentación vocálica sobre una vocal, pero con tonos, sin consonantes. Había uno que me sabía muy bien, lo cantaba bastante bien y no aproximado, pero no es este. Bueno, él propuso que había también un periodo de experimentación vocálica. Ahora no digo de vocales del habla, sino vocálica de la voz, de la capacidad de modificar la frecuencia, chillar, gritar, terceras o segundas incompletas, lo que fuere. Mira, aquí sí que hay, en algunos casos he insertado después el texto correspondiente. Este es el formato de nuestros libros, ya lo dije, en la página web se puede ver. El SMUG lo propuso en el 76, los sonidos que él intentó aislar, pues se generan a veces sobre una vocal o a veces también sobre algunas sílabas, pero no contiene elementos del habla articulada o de la prehabla, digámoslo así. También son rítmicamente amorfos, el ritmo es una función separada, ya lo intenté aclarar. Hay casos de amusia, no vamos a hablar de ellos en esta ocasión, lesiones en músicos ya adultos formados, en los que el paciente, ictus, ataques cerebrales, este tipo de cosas, en los que el paciente, el músico, puede perder la capacidad de reconocer la altura de los sonidos y no es capaz, mientras que antes era un músico y conserva la habilidad rítmica, pero en el caso contrario también existe, hay mucha variedad. O sea, músicos que siguen conservando después del accidente, músicos y compositores, la habilidad de reconocer las alturas, los acordes, etcétera, pero el ritmo no, es incapaz de distinguir ya si es un 2-3, si es un 3, es decir, son componentes separados que se desarrollan durante la infancia, son como piezas de un gran engranaje y después se acoplan para funcionar como están funcionando. Aunque no lo parezca, mi habla es rítmica, es decir, contiene un ritmo. No será un ritmo 5-4 como Marte de Holst, ni 2-4, ni nada, ni complejos de la consagración, pero mi habla es rítmica y cada idioma tiene una cierta cadencia rítmica y las frases se van construyendo según ciertos patrones rítmicos. De hecho, es a través del ritmo del habla que los humanos vamos aprendiendo el lenguaje. Y lo que primero capta un bebé del habla humana es eso, las pausas y las cadencias de la entonación del habla. Hubo un vídeo viral hace, no sé, 2-3 años, quizá poco más, que se veía a 2 bebés con el pañal puesto delante de la nevera, que no la podían poner de estas modernas, de casa de ahora bien metálica, una puerta bien grande, que yo sabía que ahí dentro había Petit Suisse y había de todo, y estaba, todavía se puede ver en YouTube. Y estaban los 2 delante ahí, 2 enanos así, ¿no? Con el pañal puesto, y uno intentaba abrir, le decía al otro, la 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 la, y el otro le respondía, la 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 la. Oye, el vídeo está por ahí, fue viral, y es real, no es un montaje. Es decir, todavía no eran capaces de reproducir todo lo que oían, lo que sin duda oían, lo que sus cerebros oían, no podían reproducirlo, pero el patrón prosódico del habla, que es rítmico, bueno, en este caso, yo puedo construir frases que no tengan ritmo, por supuesto, pero el patrón que estoy desgranando es el mismo que usamos para componer música, hacer quién sabe cuándo. Pregunta, respuesta, ascenso, conclusión. La 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 la. 4 elementos aquí, 4 elementos aquí. Pues eso es lo que estoy diciendo. De hecho, esto también está, hoy hay poco ya que discutir, es a través del ritmo del habla adulta que los bebés, antes del año de vida, ya lo creo, pues van detectando las cosas y van llevando cada fonema a su cajón, o, en fin, o lo que sea. Los patrones, no solamente está el ritmo prosódico, que es el que yo he ilustrado, también hay un ritmo articulatorio, aunque no sea evidente, ya lo estoy diciendo y así es. Insisto, no es un ritmo estricto tipo metrónomo, pero no es un ritmo amorfo. Hay estructuras, aunque si de hecho grabáramos mi voz en un espectroscopio de eso, se vería que no hay interrupciones.
pero eso es otro problema, no voy a entrar ahí ahora. Entre cada palabra y cada palabra, los humanos aprendemos a segmentar, aunque no entendamos la cosa. Es lo que nos pasa, por ejemplo, a mí con el alemán. Yo no entiendo una palabra de alemán, aunque si lo veo escrito, hay palabras que se parecen al inglés y lo puedo reconstruir. Pero ¿por qué no entiendo bueno, realmente es que no sé dónde acaba una palabra y dónde empieza la otra, porque de pequeño no fui habituado a escuchar alemán. Esta es la mejor escuela de idiomas. Si alguien tiene hijos en esta edad, o los va a tener, y quiere que aprenda idiomas, lo mejor no es ni llevarle al yale, ni estimularle desde la cuna para que oiga chino y francés y ruso, sino simplemente dejar que los niños escuchen hablar en esos idiomas. Si un bebé humano oye hablar chino, ruso y francés de niño, de adolescente o de mayor, cuando lo estudie, conserva esos fonemas y el aprendizaje es mucho más rápido. La mejor escuela de idiomas es dejar que un niño, hasta la adolescencia más o menos, oiga hablar a su alrededor diferentes idiomas. Por ejemplo, hijos de familias políglotas. El padre es francés, la madre es vietnamita, la abuela es rusa. El bebé oye hablar todos esos idiomas y a partir de los 3-4 años, cuando va al colegio, los habla. Bueno, lo he comprobado. Tengo un sobrino de 7 años que va muy bien en el colegio y en todo, y es políglota. Todavía no habla 7 idiomas. Todavía no los habla como un adulto, pero que no tiene ninguna dificultad en pronunciar nada. Mientras que un adulto, pues sí, podemos aprender cualquier sistema tonal en cualquier momento de la vida. Eso ya lo dije y es verdad. Pero los idiomas nos cuestan mucho. Podemos llegar a aprenderlos, pero hay ciertas distinciones, ciertos fonemas que nunca aprenderemos. Es lo que les pasa, por ejemplo, a los orientales con la R y a nosotros con cualquier cosa. Conocemos un poco más. Los primeros intervalos en bebés, igual, parecen seguir una especie de progresión u orden estadísticamente hablando. Eso no significa que haya casos como Rubinstein o Mozart, niños precoces, o incluso los avances que voy a mostrar después, que se salen del patrón y todo ocurre de otro modo. Pero la estadística humana muestra que la tendencia es esa, que es el orden en el que aparecen determinados intervalos, y es el siguiente. Hasta aproximadamente un año de vida, o en algunos casos incluso hasta el año y medio, lo que hacemos es una especie de balbuceo parecido al de Moore, aunque con todas las modificaciones es decir, glisandos tonales que coinciden más o menos con la expiración. Todavía no estamos controlando el aparato respiratorio para mantener emisiones sostenidas, es decir, canto elaborado. Es lo que decía de Erectus hace un rato. Hasta Homo erectus parece que la musculatura pectoral, etcétera, no estaba lo suficientemente desarrollada como para mantener cantos largos. Oye, hay gibones que cantan. Hay una especie de primates que no cantan en do mayor ni nada, pero que sí cantan, vamos, y unos chillidos que espantan. Y con estas personas igual. Bueno, el orden, hasta este momento, pues prácticamente son glisandos, experimentos como los que hemos visto, sobre una vocal, a veces sobre un par de sílabas, pero no aparecen tonos discretos, es decir, la emisión vocal no se queda sostenida en una nota, da igual ahora la nota que sea, hasta más o menos a partir del año y medio. Ahí es cuando aparecen primero las segundas mayores y las terceras menores, mientras que sus correspondientes no aparecen hasta el mes 30. Estamos hablando de producciones vocales espontáneas. La pulsación basada en las palabras, lo que estaba comentando, de ajustarse al ritmo, percibir el ritmo, pues a partir del mes 20, casi a los 2 años de edad. La organización rítmica completa no está acabada. Se habla de juego espontáneo, canción espontánea, depende de lo que uno lea, si ve pedagogos, psicólogos, a veces le cambian el nombre, pero todos nos entendemos lo que nos estamos refiriendo. Aquí tenemos otro de estos universales cognitivos, que es la famosa canción original. Este fue el tema de tesis de Leonard Bernstein. No sé si lo cité en la última clase, no puedo recordar, pero este fue su tema doctoral de tesis. Es decir, hay una secuencia melódica que todos hemos utilizado de niños y que en Occidente se observaba, que es que cuando los niños a los 2-3 años juegan en sus juegos, no tienen por qué ser en corro y nada, estás con tu hermano, yo me acuerdo de estas cosas, y todos los presentes se tienen que acordar. Y tú le quitas el caramelo a tu primo o a tu amigo o a tu hermana y dices, ya me lo he comido, sol, sol, mi, la, sol, mi. Hasta en el fútbol se oye hoy. Barça, Barça, la, sol, mi, la, sol. Este fue el tema de tesis de Bernstein. Habían observado en los años 70, se llama La canción original, 6 preguntas sin respuesta o algo así. Está editada en castellano, no está, que yo sepa.
habían observado los psicólogos evolutivos, desde Piaget en adelante, en el siglo pasado, que los niños occidentales, en sus juegos espontáneos, sin que tú les enseñes música ni nada, cualquier niño siempre utilizaba esta cadencia. Es como una especie de armazón donde tú metes cualquier cosa, el bocadillo, el caramelo, ya no te junto, qué sé yo, lo que se te ocurra. Y se preguntaron si esto era consecuencia de ser occidentales, porque como aquí tenemos un sistema tonal, está la madre con la radio, la tele, el anuncio, y todo lo que vimos en Occidente se ajusta a un sistema tonal, pues cabía la posibilidad de que esto fuera fruto de la habituación o aculturación, también lo llaman así. De modo que en eso consistió su texto. Se fueron a diferentes países donde tenían sistemas musicales no temperados como los nuestros, fracciones irregulares de tonos como la India, etcétera, y comprobaron que en efecto también ocurría. Tengan el sistema tonal que tengan con microtonos o con lo que haya, los niños de cualquier cultura humana, invariablemente los primeros cantos que producen, todos se ajustan a la tercera descendente y la cuarta ascendente. Eso se llama el canto universal. Dice, según dijo él, esto es resultado de la organización cerebral, vale decir, de la cóclea del oído, la naturaleza del aire, porque el aire vibra según la serie cuando la frecuencia es sostenida, claro. Pues estoy haciendo garabatos con las consonantes, ahí ni hay serie ni hay nada, por ruidos no. Pero si un sonido se mantiene, el aire adopta ciertas formas que siguen la jerarquía tonal, la cóclea las capta y entonces dice que esta secuencia, tiene que decir es fruto de las dos cosas. Estos tres intervalos también son la base de la armonía occidental. Bueno, no hace falta que insista ahora en terceras, cuartas, etc. Son los primeros. La tercera, ya lo dije en la próxima, en la anterior, eso lo dije, la tercera es el siguiente armónico a la cuarta, en la anterior. Bueno, pues un universal más. Y en ya las edades a las que estas cuestiones están maduras, por ejemplo, a qué edades percibimos con exactitud la altura o con una cierta, la población que no estudia música, pues ya es un poco más tardío. Por ejemplo, cualquier humano que no tenga problemas auditivos, si estudia música, pues incluso antes, pero si no, en torno a los 7 años es capaz de detectar. No estamos diciendo ahora decir ni precisar nada, es como nosotros, poner el test ese de C-Shot, tú tienes que decir si está más alto o si está más bajo, pero nada más. Detectar, como lo que hacen los bebés, no es comprender. Detectar es que el sensor está funcionando y si pasa una mosca volando yo oigo ese zumbido. Detectar es que los ojos ya están acabados, están funcionando y si se presentan frecuencias diferentes mis ojos las ven. Otra cosa es la interpretación que yo le dé según la cultura o según lo que fuere. Pero en general, los humanos a los 7 años detectamos sin ningún problema una diferencia de un cuarto de tono y a los 12 incluso de un octavo de tono. Eso sí, en el registro central del piano. La distinción mayor que hace un oído humano, creo que son 3 hercios ahí en el registro central del piano. Oye, que hay que echarle, para distinguir 3 hercios. Es una cuestión ridícula, pero somos capaces de decir es más, y sobre todo los músicos que estamos entrenados. Es decir, tenemos una sensibilidad máxima ahí para los sonidos musicales y para las lenguas habladas que incluyen la prosodia, también una sensibilidad máxima entre 500 y 3500 hercios, que es donde transcurren todos los idiomas hablados del mundo. El neandertal, cuyas cócleas han sido reconstruidas ahí en Atapuerca por Arzuaga y Carbonell y toda esta gente, han reconstruido su cóclea a partir del hueco. Tenía el mismo rango de sensibilidad acrecentada ahí. Si hablaba o no hablaba, que seguramente sí, no como yo, pero si sus códigos vocales fueran cuales fueren, tenían menos consonantes y más componentes vocálicos, pues ese es un tema abierto y de especulación. Se habla de lenguas tonales, es decir, antes de que pudiéramos articular. Los ilustrados también llegaron ahí, pues hay compañía, algunos se pasaron incluso de frenada, pero el razonamiento es correcto. El habla moderna no tiene más de 200.000, 300.000 años. ¿Y antes qué hacíamos? Estábamos mudos, ya estamos. No, mudos no. Códigos debíamos tener, al menos para funcionar con la familia, en fin, cosas básicas. Es decir, las lenguas tonales parece que son un resto intermedio en la evolución entre un código más musical, digo, con muchas comillas, porque no es música como la hacemos aquí, como la entendemos, sino la capacidad de detectar o atribuir significado a las modulaciones de la voz.
Probablemente porque es una facultad mucho más antigua que la del habla. Eso es lo que estoy intentando decir. No cantar como un cantante, sino comunicarnos a través de códigos con menos consonantes y más sonido vocal. El desarrollo rítmico, aquí vemos a uno, porque claro, yo no sé si maduro está o no, porque Control, seguramente su padre es percusionista. Control motor no tiene para percutir, pero vamos, está feliz, está encantado. Es decir, no, es imposible que este niño percuta ritmo, imposible, pero esto es un universal. Los humanos, es muy raro que preguntes a un humano que diga, no me gusta la música. Existen algunos, también existen sordos tonales, aunque eso es un trastorno neurológico muy poco frecuente, pero es muy raro que tú preguntes a un chino, japonés, a un aborigen, a quien tú quieras, a un esquimal, a un ruso, te gustará más o menos, pero todos somos sensibles a la música. Probablemente porque la música actual no es más que lo que está montado sobre un código muy ancestral. En este había incluido, no me acordaba, tenemos, a partir de los 6 meses, los bebés ya nos ajustamos al ritmo que oímos. No tenemos control motor fino ni nada, ni siquiera sabemos andar muchos, no podemos controlar eso. Pero, o tú oyes, siempre que llego aquí, cuando me acuerdo una vez que iba por Cullera, iba al autobús, no sé si para venir a Alicante o qué, y pasa una madre con el carrito por delante de la parada del autobús y con su bebé. Y en eso pasa uno que venía de la ruta al Bacalao o algo así, con las ventanas subidas, pero con el baffle, los subwoofers a tope, así, puma, 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 y de repente el bebé empezó a hacer así, intentó ajustarse. El tipo de movimiento fino que llamamos baile, que ya es mucho más complejo, porque percutir con una mano pues tarda un poco más, pero por ejemplo a los 18 meses, al año y medio también. Estadísticamente hablando, la mayoría de humanos, si oímos un estímulo muy rítmico, intentamos ajustarnos a esa pulsación. A partir de los 2 años se dispara el número de tipos. Significa que a partir de los 2 años ya este intento de ajuste incluye ya movimientos de todo el cuerpo, algo así como protopasos de baile o lo que quieras, o sea, lo que se quiera considerar. Moog de nuevo está aquí, de Piaget y compañía, no vamos a hablar ahora. Estamos acabando ya con el hardware Project Zero y ya vamos a ver en un momento los días. Después está el famoso tema de la canción infantil, que hay una canción espontánea, no el balbuceo que he citado antes ni el canto universal, sino juegos, y también la canción aprendida, así lo distinguían. Es decir, las producciones vocales al tuntum, lo que los humanos vamos haciendo, y los modelos adultos de canciones que nos enseñan los adultos, que son los que intentamos imitar y aprender. Y en este campo de la canción infantil, el hardware Project Zero, también Hargreaves, no he citado a todos los autores, pero si alguien tiene curiosidad, pues le puedo dar más nombres. Hargreaves era el que más, el jefe, digamos, el que organizaba todo. Pues habían propuesto 4 fases. Una primera fase, es decir, cómo aprendemos los humanos las canciones cuando no somos músicos. Una primera fase topológica, en la que atendemos al contorno global, lo mismo que hacemos con el habla, lo he dicho antes. Un bebé aprende el habla captando y aprendiendo a segmentar el ritmo de mi prosodia y también el ritmo de mi articulación, el ritmo. No el hecho de que sea ba, pa, ma o que signifique algo, eso nada, simplemente la segmentación rítmica. Después hay una fase de ajuste, cuando ya está el contorno topológico, la forma, digamos, global de la canción, de superficie rítmica la llaman, después otro del contorno de entonación, y después, por último, uno de estabilización de la tonalidad. De hecho, hay un punto aquí, en torno a los 3-4 años, por ahí, en el que los bebés aprendemos las canciones de los adultos, pero cuando hay una modulación, ponemos un estribillo o la canción tiene tonalidad, que sea simple, cuando cambia la tonalidad ahí, durante un cierto tiempo cometemos errores y después esos errores desaparecen. Ocurre algo parecido con el uso de los pronombres deícticos en el caso del lenguaje. Los pronombres deícticos son aquellos de mío, tuyo, para mí, a ti, ese tipo de cosas. Partículas gramaticales que no son objetos, pero que indican relaciones de posesión, destino y cosas así. Ocurre algo parecido. En torno a los 3 años, quien estudió esto es Carmilov Smith. Es una gran psicóloga, también norteamericana.
su libro se llama Más allá de la modularidad, también está en la Alianza Universidad. Ella encontró estas y algunas más. Durante unos 3 o 4 meses el pronombre deíctico se invierte. O sea, primero, cuando aprendemos a usarlo, lo usamos correctamente. Esto es lo curioso. Durante un tiempo hemos aprendido y usamos esas partículas correctamente. Llega un momento, antes de los 4 años, que estamos unos meses en el que eso se invierte. Aparecen errores. Errores de redescripción, se llama ella. Bueno, esto es una gran maquinaria, eso es lo que hay que entender. Y pasan esos 3 meses sin que tú hagas nada de nada, el error, la pieza vuelve a su sitio y seguimos hablando correctamente. Es decir, el nivel de complejidad que tiene el habla humana, no voy a decir el lenguaje, que también, pero el habla humana, la gramática, etcétera, es imposible que se adquiera solo por aprendizaje o por escuchar palabras, sino que parece ser, y en eso Chomsky parece que tiene razón, que algunas cosas vienen preinscritas, no conceptos, pero sí operaciones, funciones, pues parecido a lo que decía respecto al canto universal. No es que vengamos con la serie armónica escrita en la cabeza, aunque es posible, porque estamos oyendo vocales desde 3 meses antes en el útero materno. La madre habla, y si es cantante no te digo. Se pierden muchas cosas, pero sus vocales son sonidos musicales. Es decir, estamos oyendo tonos musicales prácticamente desde que nacemos, o incluso antes. Bueno, voy a avanzar un poquillo más. Hace una pregunta, Sí. igual cuando el chico está en la barriga del bebé, también escucha música, la mamá le pone música, Sí. ¿eso influye de alguna forma en el desarrollo de su oído musical, de su afinación posterior al nacer? Pues yo eso no lo sé, eso es lo que venden algunos de estos dispositivos de cinturón, no lo sé. Yo estoy diciendo lo que sé, que por encima del sol, frecuencias musicales ninguna. Y consonantes muchas tampoco. Como si hablo debajo del agua, que pusimos el ejemplo tonto en la última, ¿no? Si yo hablara francés, si yo escucho hablar a un francés debajo del agua, ¿qué oiría? Pues blu blu blu, blu blu blu, blu blu blu, blu blu blu. Oiría algunas consonantes, pero frecuencias por encima del sol sostenido no, porque se apagan. Eso en el agua. En el líquido amniótico de los músculos más, pero no te sé precisar. La teoría que dice que muchas veces dicen, no, que nace con oído musical afinado. Ahora llegamos, al final de la clase llegamos a eso. En realidad ya lo he dicho en el caso del lenguaje, nacemos oyéndolo todo y también nacemos con oído absoluto. Y si no aprendemos música, lo perdemos. Pero el oído absoluto igualmente, probablemente tuvo un valor crítico de supervivencia en algún punto de la evolución humana. Muchas aves y muchos animales también tienen oído absoluto. Pero claro, pues si no, el ave, ¿cómo detecta el canto? Decir que tengo oído absoluto no es decir que sea armonía ni nada, es decir que mi cerebro, que mi oído registra una frecuencia exacta y si yo la oigo en la selva sé que eso es tal bicho y ya está, no significa nada. Ahora llegaremos ahí, estamos acabando con estas. En el caso de la percepción de acordes, que esto ya es más propio de la música occidental, es decir, reconocer la consonancia o decir me gusta, no me... ¿Cómo es que se caminan estas cosas en población que no es músico? Pues del siguiente modo. Yo paso unas plantillas para que respondáis y presento acordes y la gente simplemente pone me gusta o no me gusta. Es decir, que los que no son músicos no tienen que responder a si este acorde, si el otro, ni nada, sino simplemente si reconocen la consonancia como tal o si les desagrada la disonancia igualmente. Aquí tenemos el patrón. La preferencia para los acordes emerge más o menos a los 5 años y también para pasajes musicales, porque los pasajes musicales también tienen tonalidad. Incluso una melodía tiene tonalidad. La tonalidad no es exclusiva de los acordes o de los sonidos simultáneos, sino que se dedica a para los consonantes, hasta los 9 años en la población normal, pues no aparece esta preferencia. Hasta ese momento lo que sale es indiferenciado. Pues sí, no, pero a partir de los 9 años todo el mundo los prefiere, mientras que si aprendemos música, este punto se alcanza pues unos 3 años antes. En fin, no hay aquí más que ver. El libro de Hargreaves, del Harvard Project Zero, es muy curioso, muy interesante. Todas estas cosas vienen detalladas y explicadas con mucho detalle. Bueno, los sistemas tonales, no insisto más, ya lo he dicho antes, se pueden aprender en cualquier momento de la vida. No tienen un periodo crítico, como sí que tiene el lenguaje. Supongo que todo el mundo conoce el caso de Víctor, la famosa película del buen salvaje. Es decir, si un humano, el lenguaje es universal.
Es decir, no hay humanos que no hablen, salvo que sean mudos o tengan problemas neurológicos. Si tú eres humano, tú tienes 5 dedos en cada mano, aunque hay gente que tiene 6, no pasa nada. Tú hablas y tú cantas, aunque no sepas música. Pues digo, en el caso del lenguaje sí, si un humano no es expuesto al lenguaje antes de los 13, 14 años, pues no oye hablar, nunca aprenderá a hablar. Hay una especie de ventana que se cierra, que es el área de Wernicke, que estábamos viendo en la clase pasada, de atrás, y tú ya no aprendes a hablar, que es lo que le pasó a Víctor y a otros muchos, que se llama periodo crítico. Es literalmente así, tan crudo como suena. Es decir, podrás aprender otras cosas, no sé, pero a través del lenguaje no aprenderás nada, y hablar no aprenderás jamás. El oído absoluto también tiene un periodo crítico que coincide más o menos con el periodo crítico del lenguaje. Avancemos un poquillo.